Ahora resolveremos este ejercicio, el número 1. Vamos a la pizarra. Bien, notemos que de este ejercicio, el número 1, tenemos un corchete por este lado y tiene una doble condicional. Esto significa que vamos a utilizar la definición de doble condicional y se va a duplicar el tamaño de esta proposición. Y acá de por sí ya tenemos una proposición grande, así que lo mejor que podemos hacer es ir por partes. Es decir, primero desarrollaremos todo lo que está en este corchete. Así que en ese sentido, acá estoy copiando lo que está dentro del corchete. Y ahora sí podemos aplicar la definición de doble condicional. Acá ya apliqué la definición de doble condicional, que sería esta de acá. Notemos que acá cometí un error, esto es Q y esto es P. Entonces, ahora sí podemos aplicar esta ley lógica. Todo esto, sí, solo si todo esto va a ser igual a esto, entonces esto. Y esto, entonces esto. Fácil de recordar cómo es la ley lógica. Ahora, acá aplicamos una definición de doble condicional. Ahora, ¿qué más podemos realizar? De repente podríamos desarrollar estas condicionales que tenemos en los corchetes, aplicando la definición de condicional. Esta de acá. Nos dice que si tenemos una condicional, esta equivale a escribir la negación del antecedente, disyunción inclusiva, el consecuente. Entonces, hay que negar este que es el antecedente, acá está la negación, esta condicional se convierte en disyunción y se copia la misma consecuente. Por este otro lado lo mismo, se va a negar esta proposición que es el antecedente, esta condicional se vuelve una disyunción inclusiva y esto se copia. Luego, también notemos que dentro de este paréntesis también existe otro condicional y acá otro condicional, así que podemos volver a aplicar una definición de condicional para así eliminar estas condicionales. Bien, entonces negamos el antecedente, acá está la negación, esta condicional se vuelve una disyunción inclusiva y la consecuente se sigue copiando. Lo mismo para este paréntesis, se va a negar a esta proposición, acá está, esta condicional se convierte en disyunción inclusiva y esto se mantiene. Bien, entonces hemos ido aplicando definición de doble condicional, definición de condicional hasta llegar a este punto. Acá yo ya no estoy anotando las leyes lógicas que se están utilizando al lado, más que todo por el espacio que no me queda. Entonces podemos seguir trabajando. Ahora acá estoy aplicando una ley de De Morgan, es decir, vamos a distribuir la negación que está afectando al paréntesis y lo vamos a introducir adentro. ¿Qué efecto tiene? Va a repartirse la negación entre cada una de las proposiciones y la operación de conjunción se convertirá en una disyunción y la disyunción en una conjunción. Así que esta negación con esta negación se anula y solamente me quedará P. Esta negación con esta negación también se anula y solamente me quedará Q. Y esta conjunción se vuelve disyunción. Por este otro lado seguimos copiando lo mismo y ahora sí, esta negación con esta negación se anulan y solamente me queda la proposición Q. Esta negación cambia a esta disyunción y lo vuelve una conjunción y se reparte a P, es decir, ahora es no P. Seguimos copiando y acá esta negación se va con esta otra negación y solamente me queda lo mismo de este paréntesis, no Q o P. Seguimos copiando y bueno, pues no queda más que operar, solamente seguimos copiando. Bien, ahora acá notemos algo interesante. Tenemos acá la disyunción, acá también una disyunción y acá una conjunción. Si volvemos a escribir esto por un lado para que sea mucho más entendible, podríamos decir que tenemos P o Q y no P. Es decir, que gracias a que son la misma operación, yo puedo suprimir estos paréntesis y puedo volver a aplicar una ley asociativa. Y si logro asociar de esta manera, que se puede, obviamente, notaremos que tengo una absorción. Tengo acá una proposición, acá la misma proposición, esta proposición es una proposición cualquiera, veo que aquí tengo una disyunción y acá una conjunción. Entonces puedo aplicar esta ley de absorción, haciendo que esta Q se lo absorba a todo este paréntesis y simplemente me quede P o Q. Lo mismo ocurre con este otro lado. Podemos escribir P o no Q o todo el paréntesis. Y si nosotros asociamos de la siguiente manera, estamos frente a la misma condición. Tenemos una proposición, la misma proposición,
esta es una proposición cualquiera, esta es una disyunción, esta es una conjunción, podemos aplicar esta misma ley de absorción, haciendo que no Q se absorba a todo este paréntesis y simplemente me quede por este lado no Q o P. Entonces, de esta manera nosotros podemos operar esta proposición. Bien, entonces ahora notemos que nosotros podemos aplicar una ley distributiva, porque tenemos acá una disyunción, otra disyunción, y acá afuera tenemos una conjunción, y da la casualidad de que tenemos elemento común. Tenemos que P es una proposición común. Entonces podemos aplicar una ley distributiva de derecha a izquierda. ¿Tenemos un elemento común? Sí, la letra P. Esa P la sacamos a un lado y estos dos operadores que se encuentran en los paréntesis ahora se saldrán fuera del paréntesis, o bueno, del corchete. Y este operador que está fuera de los corchetes ingresará al corchete y se estarán operando estos dos que no son proposiciones iguales. En este caso se estaría operando Q y no Q. Bien, ahora notemos que nos encontramos frente a una ley de negación, más precisamente a este caso, que tenemos dos proposiciones opuestas, es decir, acá una proposición y acá su negación, y la conjunción. Y de acuerdo a la ley de la negación, eso es una falsedad, haciendo que tengamos P o F. Y eso es una ley de identidad. Si nos vamos acá a la ley de identidad, notemos que se corresponde con esta de acá, que dice que cualquier proposición, disyunción inclusiva, una falsedad es la misma proposición. Entonces, quedamos que toda esta proposición molecular se convierte en una simple proposición atómica. Bien, logramos simplificar este pedazo, pero nos falta todo este otro. Entonces, realizamos la copia de toda esta proposición grande, que es esta, y empezamos a simplificar. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Vemos que acá tenemos una negación que está afectando a todo este corchete, por lo que vamos a realizar una ley de De Morgan. Vamos a repartir la negación de acuerdo al corchete. Entonces, esta negación afecta a todo este paréntesis y cambia lo que era una disyunción a una conjunción y luego viene a afectar a todo este otro paréntesis. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Volvemos a aplicar una ley de De Morgan para repartir esta negación a todo este paréntesis. Entonces, esta negación va a afectar a esta proposición, acá está, y va a cambiar de conjunción a disyunción y negación con negación se anulan y solamente quedará Q. Por este otro lado, antes de repartir esta negación, estamos aplicando la definición de condicional, que nos dice que vamos a negar el antecedente, la condicional se vuelve una disyunción inclusiva y el consecuente se mantiene. En ese sentido, vamos a negar el antecedente, el consecuente se mantiene y esta condicional se vuelve una disyunción inclusiva. Y ahora sí, podemos aplicar la ley de De Morgan, es decir, vamos a hacer que esta negación entre al paréntesis. Negación con negación se anulan y solamente me quedará la proposición. Esta negación va a afectar esta disyunción que lo convertirá en una conjunción y negación con P será no P. Entonces tenemos esta nueva proposición. Ahora, ¿qué otra operación podemos hacer? Notemos que acá esta operación es la misma que esta otra operación, haciendo que podemos aplicar una ley asociativa, es decir, podemos asociar convenientemente. En ese sentido, ¿qué pasa si yo hago la asociación de esta forma? Notemos que nos encontramos frente a una ley de absorción, que más o menos sería esta de acá. Tenemos una proposición, dentro del paréntesis tenemos la misma proposición, esta es una proposición cualquiera, acá tenemos una conjunción y acá una disyunción. En ese sentido, si cumple esas condiciones, esta proposición absorbe a todo el paréntesis y simplemente queda la proposición. Entonces veamos que esta Q va a absorber a todo el paréntesis y solamente quedaría Q y no P. Bien, aplicamos la ley de absorción. ¿Qué más podemos seguir aplicando? Uno podría pensar que podríamos aplicar una ley distributiva, ya que tenemos acá dentro del paréntesis dos conjunciones y fuera del paréntesis una disyunción. Pero no podemos, ya que acá tenemos P y acá no tenemos otra P, es decir, no hay elemento común. Acá tenemos una no Q y acá tenemos una Q. Necesitamos que un elemento sea
igual, es decir, que una proposición sea igual. Si aquí tenemos P, acá necesariamente tendría que haber una P y no una no P. En ese sentido, no podemos aplicar una ley distributiva. Entonces ya es momento en que unamos las dos partes que acabábamos de simplificar. Recordemos que de todo esto nos dio una proposición y de todo esto nos está dando esta proposición. Es momento de unir a ambas proposiciones con el operador lógico de la disyunción exclusiva. Y acá está. Tenemos esta nueva proposición que tenemos que resolverla. Entonces acá tenemos una disyunción exclusiva, que de acuerdo a la definición de disyunción exclusiva es la negación de una bicondicional. Por acá yo les voy a enseñar una pequeña identidad que nos va a ayudar a saltarnos algunos pasos. Esta identidad es la siguiente. Una disyunción exclusiva es equivalente a, tenemos acá dos proposiciones, PQ, las mismas que acá, y acá también tenemos PQ. Luego, esta disyunción exclusiva vamos a anotar acá al medio, pero solo como si fuera una disyunción inclusiva. Cerramos los paréntesis y esto se vuelve una negación, esto una conjunción, y si aquí hemos negado, acá tiene que estar lo opuesto. Y si aquí tenemos una proposición Q, acá tendría que estar lo opuesto. Entonces, de esta forma es un poco fácil de memorizar esta identidad y nos va a ayudar a saltarnos el paso de estar convirtiendo a bicondicional y de bicondicional a condicional. Entonces, apliquemos esta identidad. Y acá está precisamente esa identidad. Esta disyunción exclusiva lo anotamos como disyunción inclusiva. Esta P lo vamos a negar y todo esto lo vamos a copiar. Luego, si acá hemos negado, acá se mantiene, y si acá se ha mantenido, acá se niega. Y lo que está acá dentro de los corchetes, si acá es la disyunción, pues acá tiene que ser la conjunción, tal cual esta identidad. Bastante útil cuando tenemos este tipo de ejercicios. Entonces podemos seguir continuando con la simplificación. Lo que estamos haciendo ahora es repartir, es decir, aplicar una propiedad distributiva de esta proposición no P con este paréntesis y con este otro paréntesis. Ya vemos que se puede hacer esta operación, ya que aquí tenemos una conjunción y una disyunción, así que sí se puede. Entonces repartimos, tenemos no P y todo este paréntesis, o no P y todo este otro paréntesis, de esta forma. Ahora, de este otro lado, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar una ley de De Morgan que consiste en introducir la negación dentro del paréntesis. Entonces, en este caso va a introducirse dentro de esta llave. Y lo que va a ser primero afectar a todo este paréntesis. Y al afectarlo vamos a tener la negación de P, acá está. Esta conjunción se vuelve una disyunción, negación con negación se anulan y simplemente queda Q. Y va a cambiar esta negación el sentido de esta disyunción, ahora es una conjunción. Y nuevamente esta negación ataca todo este paréntesis, haciendo que acá quede la negación de Q, esta conjunción se vuelva disyunción, y la negación de la negación simplemente nos queda P. Ahora notemos que acá tenemos conjunción, es decir, podemos prescindir de estos paréntesis gracias a la propiedad de asociatividad, y podemos nosotros hacer la siguiente asociación, no P y P, y no Q. Y esto sabemos de acuerdo a la ley de negación que es falso. Y nos queda simplemente falso y una proposición, que a su vez también nosotros sabemos que eso es falso, de acuerdo a la ley de negación. Entonces, todo este corchete se vuelve falso, como lo podemos ver. Por ese otro corchete también notemos que tenemos acá la misma operación, conjunción, así que podemos aplicar una ley asociativa. Y si nosotros asociamos de la siguiente manera, vamos a tener no P y no P y Q. Y sabemos que por la ley de idempotencia, cualquier proposición, conjunción, la misma proposición, sigue siendo la misma. Entonces todo este corchete sigue siendo no P y Q, como podemos darnos cuenta acá. Y ahora, acá también en este otro corchete notemos que tenemos dos conjunciones, es decir, también podemos aplicar una ley asociativa. Podemos asociar de la siguiente manera: P y P o no Q, asociado con no P o Q. Y notemos que acá tenemos la misma proposición, conjunción, disyunción, una proposición cualquiera. Esto es una ley de absorción. Es decir, esta P va a absorber a todo este paréntesis y simplemente nos va a quedar P y lo que sobra. Ahora que tenemos esta proposición, continuamos su simplificación y de acuerdo a la ley de identidad tenemos que cualquier proposición o una falsedad siempre nos da la misma proposición.
Así que de todo esto, simplemente nosotros copiamos lo que nos sobra de esta parte, gracias a la ley de identidad. Y acá podrían preguntarse qué ha pasado acá, qué otra operación he hecho para saltarme directamente. Otra identidad útil que les puedo comentar es la siguiente. Sigue la misma estructura de una ley de absorción. Nosotros sabemos que si tenemos esta estructura, o también podría funcionar de esta forma, B absorbe a todo esto. Pero ¿qué pasa si tenemos una estructura muy similar pero no es igual? Si tenemos acá una proposición, acá la misma proposición pero negado y acá una proposición cualquiera, entonces nosotros podemos saltarnos algunos pasos haciendo la siguiente identidad. Esta P la vamos a operar con la proposición cualquiera y vamos a ignorar a esta otra proposición. Entonces tendríamos P y Q. Es decir, todo esto es igual a P y Q. Y también funciona si esto fuera disyunción y esto conjunción. Entonces, ya que hemos aprendido esta identidad, continuemos la resolución. Tenemos acá, entre estos dos paréntesis, una conjunción y acá, fuera del paréntesis, una disyunción. Podríamos aplicar una ley distributiva. Necesitamos un elemento común. Y si lo tenemos, tenemos la Q como elemento común. Entonces, nosotros sacamos la Q para afuera. Estos dos operadores que estaban dentro del paréntesis ahora salen afuera. Y este que estaba fuera de los paréntesis ahora entra dentro. Y nos quedaría operar no P con P. Y ahora acá nos encontramos con una ley de negación. Si tenemos una proposición cualquiera, disyunción, la misma proposición pero negada, eso siempre nos va a dar una verdad de acuerdo a la ley de negación. Entonces vamos a tener lo siguiente, Q y una verdad, que de acuerdo a la ley de identidad, si tenemos una proposición cualquiera y una verdad, eso es igual a la misma proposición. Así que de esto pasamos a esto. Y ya hemos logrado simplificar toda esta expresión, el ejercicio 1, y como se dieron cuenta es demasiado largo, pero es un excelente ejercicio para poder ir practicando nuestra habilidad de operar proposiciones.